Hola amigos, ¿cómo están? El propósito de este video es resumir e informar sobre dos artículos que son 1. El primer capítulo del libro Direcciones del Vanguardismo Hispanoamericano, que apunta al concepto de la vanguardia, escrito por la filósofa, poeta y profesora argentina Gloria Margarita Videla de Rivero. Y 2. La vanguardia literaria, el escritor como vulgar espantapájaros, del profesor y crítico Fernando Lafuente. Este segundo artículo registra la vanguardia literaria en Hispanoamérica. Ambos conceptos en sus respectivos artículos giran en torno a un análisis teórico-historiográfico, así que hay que tener en cuenta eso. En el primer capítulo del libro Direcciones del Vanguardismo Hispanoamericano, Videla introduce definiendo al vanguardismo como un fenómeno internacional y explica su nombre como parte de una fuerza armada que va delante del cuerpo principal. De igual forma, menciona el concepto moderno del término como nombre genérico con que designan ciertas escuelas o tendencias artísticas nacidas en el siglo XX. Luego de esto, hace una breve referencia de algunos autores que han aportado a la definición del vanguardismo, concluyendo de estos otros puntos de vista y una plurivalencia del concepto. Según la autora, para Guillermo de Torre, poeta futurista, ensayista y crítico literario español, la vanguardia era un conjunto de movimientos de la historia literaria. Este insistía mucho sobre la autenticidad de lo experimental en la literatura y ansiaba una novedad de esta. Sin embargo, Gloria Videla comenta que en Francia el uso del término vanguardia era de carácter militar. Por otra parte, a partir de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, el uso del vanguardismo empieza a tomar diferentes formas ante grupos, revoluciones, personas, denominando Videla la vanguardia como un fenómeno. Los ismos además llegaron y empezaron a formar nombres como el futurismo, expresionismo, el ultraísmo, entre otros. Videla expresa el término vanguardias como un grupo de escritores, artistas y colectivos que por medio de manifiestos revelan su arte y se oponen a las leyes impuestas por las instituciones de poder en el ámbito político y social. Es decir, los artistas, cierto, luchaban por la no prohibición de una renovación con fin estético, político, social. Para Videla la vanguardia tiene dos caras. La primera está enlazada con la normativa, donde recolecta elementos de la tradición literaria como el simbolismo, modernismo, etc. La segunda cara de la vanguardia mira al futuro, es decir, predica el porvenir, el progreso y aporta a una inauguración artística literaria, a nuevas prácticas, técnicas, y trataban en esa evolución darle fin a ideales religiosos. En otras palabras, podríamos decir que tenía un aspecto bitemporal. A la vez, el texto menciona que el vanguardismo se expandió a territorios de Oriente, Occidente, África, Latinoamérica y Estados Unidos, donde dicho movimiento en todos estos territorios fue marcado por el primer manifiesto futurista, procedido por el movimiento postromántico. La vanguardia, a raíz de todo este proceso, retomó varias nominaciones que constituyeron a su núcleo, como lo es la vanguardia clásica, vanguardia histórica y la vieja vanguardia. Más adelante se le adquirió un concepto para referir al letrismo entre comillas, el cual era la vanguardia de la vanguardia, y la noción de las neovanguardias se aplicó para denominar a los movimientos posteriores a 1960.
Después de esto, alude brevemente a la teoría de las dos vanguardias, refiriendo por una parte que en Rusia la palabra vanguardia adquiere a partir de 1894 una noción más política que literaria, donde algunos partidos comunistas toman poder ante la sociedad y la clase obrera para emanciparlos, entre comillas, a través de anuncios y otros factores, es decir, intentaban trasladar objetivos sociales a la literatura. Además, Videla retoma el nombre genérico de los ismos y explica que estos, dependiendo del ritmo histórico de cada continente y país, empezaron a surgir desde el siglo XIX, pero influyó y creció notoriamente desde los años de 1910 y presenta algunos de ellos como el futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, imaginismo, surrealismo. Más adelante el artículo apunta que ya en los años 20 comenzaron a registrarse ensayos discutibles que utilizaban como medio de crítica pues acerca de la relación de la vanguardia estética y la sociopolítica, donde se revela la necesidad de utilizar la literatura como instrumento para negar la cultura burguesa y liberar al continente en un aspecto sociopolítico y económico. De igual importancia, Gloria Videla alude al escritor uruguayo Ángel Rama, quien diferencia dos vanguardias, que manifiestan dos modos en su relación estética con la sociedad. La primera vanguardia incluye lo regionalista y la otra limita ese carácter regionalista y se une con los elementos estructurales del vanguardismo europeo. En otras palabras, Rama analiza una dicotomía entre el regionalismo y el universalismo. Videla ejemplifica una unión de ambos en el libro de Borges, Fervor de Buenos Aires, publicado en el 1923, donde se complementan de manera simbólica. En el segundo artículo, La vanguardia literaria, el escritor como vulgar espantapájaros, el crítico y ensayista Fernando Lafuente inicia analizando las diferentes descripciones sobre las vanguardias literarias hispanoamericanas, donde aclara que en esta hay un desplazamiento y confusión sobre la historiografía del concepto y al mismo tiempo de la inclusión en la historia de este. Menciona además que las vanguardias literarias hispanoamericanas nacieron posterior a las vanguardias históricas y que a través de un desplazamiento se logró unir un discurso político y literario, elementos dispares con enfoques explícitamente distintos que se empleaban a manera de recurso crítico. El autor cita una frase del ensayista y escritor Gustav Siebermann, quien dice que las casualidades y las experiencias acercan al ser humano al ejercicio de la literatura. Lafuente utiliza algunos aportes sobre las vanguardias literarias de Hispanoamérica del poeta y escritor peruano César Vallejo, quien opina ante la reflexión sobre el lenguaje de la Nietzsche, Mallarmé y de la Viena de Wittgenstein en su libro Trilce, publicado en 1922, transformando ese lenguaje radical, el cual está desdoblado en dos direcciones, en un lenguaje y modelo antitradicional. Lafuente ejemplifica esto con el cubismo en la pintura, donde la objetividad pasa a lo abstracto. Pero en este caso, la literatura, de acuerdo al autor, el elemento de transformación son las palabras. Vallejo, citado en el texto, analiza y critica al mundo parisino. El artículo alude que Vallejo refleja en muchos de sus textos temas como la emoción, lo humano, aspectos que crean una sensibilidad poética que, según el artículo, se reúne como signos contemporáneos, lenguaje, realidad, ser. A partir de esto, Lafuente refiere a la poesía como una novedad lexical conformada por metáforas. Ubica las vanguardias en una apertura al futuro que proyecta lo nuevo, lo ideal y una utopía, aspectos que según él se evidencia mucho en la obra de Vallejo. Para esto menciona que Vallejo necesita desprenderse de aspectos sociales, históricos y de escuelas para lograr esa sensibilidad innovadora. Como él dice, voy a citar, un vaivén continuo entre la realidad y el deseo.
cierro cita, y alude que Vallejo sugiere que toda escritura vanguardista en cuento, reordenadora de la realidad, es escritura del futuro. La fuente comenta también que a través de una poesía nueva se busca una poética que llene la composición del léxico y lo incluye en un proyecto de la experiencia estética. El texto retoma el tema de los ensayos, conceptualizándolo como un instrumento crítico. Más adelante, Fernando Lafuente menciona que para Vallejo la literatura vanguardista hispanoamericana toma préstamos de otras disciplinas que igualmente fueron prestadas y que la política y la literatura para Vallejo no se pueden separar, ya que dentro de esa manifestación vanguardista literaria, el autor como ciudadano tiene un lugar político. A esto el artículo crea una pregunta y es: ¿en qué esfera deberá actuar políticamente el artista? El artículo responde a esto con el ejemplo del pintor mexicano Diego Rivera, quien silenció su sensibilidad para cumplir con estrategias políticas en su creación. En otras palabras, la fuente responde la pregunta con el hecho de que el artista debe crear un heroísmo oculto y silencioso antes de exponer su obra frente a una sociedad oprimida. Por último, el texto comenta que Vallejo reflexiona sobre modelos renovadores de una nueva sensibilidad estética y ética que pueda movilizar a la sociedad en América. Para concluir, podríamos decir que la vanguardia fue un movimiento colectivo innovador donde artistas, poetas y escritores buscaban concientizar al mundo y a la sociedad sobre las guerras, el abuso industrial y la dominación a través de un lenguaje y técnicas despragmatizantes y autonomizadas. En estas se utilizaban nuevos métodos de creación artística y literaria contrapuestos a los cánones clásicos forzados que limitaban la libertad del autor.